Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Reyes, periodista de Perú 21. El día de hoy vamos a hablar sobre nuestro tema de portada, acá lo tengo, el socio oculto de Podemos, en referencia al partido político que lidera el investigado congresista José Luna Gálvez. Registro telefónico de Juan Silva revela oportunas conversaciones entre el prófugo exministro y el hijo de Luna Gálvez, justamente, ¿no? José Luna Morales postula como teniente alcalde de Daniel Urresti. ¿Podemos entregarles Lima? Esa es la pregunta que nos hacemos en la portada. Y bueno, la nota la desarrollamos en la página 2, ¿no? Con el titular José Luna, hijo del dueño de Podemos, se comunicaba con prófugo Juan Silva, factual, ¿no? Pero hay muchas cosas que analizar en este aspecto, ¿no? Ahí está la página 2 bien desarrollada. ¿Por qué es importante, sobre todo para los limeños, conocer este registro de llamadas? Porque José Luna Morales está postulando para ser teniente alcalde de Lima, ¿no? Postula justo con Daniel Urresti, que quiere ser el burgomaestre de la ciudad. Entonces, ¿por qué es importante conocerlo de estas llamadas? Porque, bueno, Juan Silva es exministro de Pedro Castillo y además está prófugo, ¿no? Ha sido la mano derecha del mandatario mientras estuvo en el gabinete ministerial. Y lo interesante acá es ver el momento de las llamadas, ¿no? Ahora sí podemos ver acá está, pacto telefónico, como hemos puesto en la infografía. Ahí, por ejemplo, podemos ver las fechas, ¿no? que son importantes. El primer contacto, eso sí, primero hay que aclarar que estas llamadas telefónicas están en manos de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que, como se recuerda, investigaba justamente a Silva, a Pedro Castillo y a familiares de Pedro Castillo para saber, primero, las visitas a las casas de Arratea y qué contactos tenían, y después la repartición de obras públicas de distintos ministerios, ¿no? Entonces, este es un registro que está en manos del Congreso y que, bueno, al que hemos accedido. Entonces, toda la información que acá estamos compartiendo es a partir de las llamadas que ha tenido Juan Silva mientras fue ministro y en realidad también desde la campaña presidencial. Entonces, tenemos que el 14 de junio del 2021, Juan Silva recibió la llamada de José Luna Morales. Esa fecha es justamente en campaña electoral, antes de que Pedro Castillo sea proclamado presidente de la República. Ese día, si bien Juan Silva no le contesta la llamada a José Luna Morales, como lo hemos acreditado, lo hemos consignado en nuestra nota, ese día José Luna acudió a la casa del maestro, que era el local del partido de Pedro Castillo, acá en Lima, en Paseo Colón, y según las declaraciones que luego él dio a la prensa, fue para entregarle el plan de gobierno de Podemos Perú, ¿no? Y conversar, ¿no?, de los intereses que tenía para el país, el partido, ¿no? Eso fue lo que sucedió ese día. Posteriormente, el 5 de julio, ya acercándonos justo al 28, ya para la proclamación de Pedro Castillo, pasaron diferentes actividades, justamente, ¿no? Como tenemos acá, por esa fecha justo lo que se estaba viendo era cómo armaba Pedro Castillo su gabinete ministerial. Era interesante, ¿no? En este momento es Juan Silva el que toma la iniciativa y contacta con el entonces congresista José Luna Morales, porque en ese momento el hijo de José Luna Gálvez era parlamentario. Y el 12 de julio, ya días después, vemos que hay más insistencia en las llamadas, ¿no? Sobre todo de parte de Juan Silva. ¿Qué pasó ese 12 de julio? Y lo hemos consignado también acá en la nota. Ambos protagonistas conversan por 27 segundos. Eso fue en la primera llamada, ¿no? Y ahí, como también lo habíamos comentado en la anterior llamada, en eso Pedro Castillo estaba armando ya su gabinete porque ya se veía como ganador. Para ese momento la OMPE ya había dado sus resultados y daba a Pedro Castillo como el ganador de la segunda vuelta sobre Keiko Fujimori. Y claro, y lo que se conoce justamente después es que, Keiko Fujimori apela a un supuesto fraude, interpone recursos, y justo en esa fecha, el 12 de julio, se conoce que el Jurado Nacional de Elecciones rechaza esos recursos. Los rechaza y sucede también esta llamada. Lo que hay que aclarar acá es que solamente la primera llamada contesta José Luna Morales, ¿no? Pueden ser pocos segundos, pero en pocos segundos pueden decir muchas cosas, ¿no? Sobre todo para
fijar de repente un encuentro personal, ¿no? O para decir solamente breves cosas. Luego tenemos ya el 21 de noviembre, una llamada que es muy oportuna. Para ese momento hay que poner también las cosas en su lugar, ¿no? Juan Silva ya era ministro de Transportes y José Luna Morales ya no era congresista, su papá sí, y era dirigente de Podemos Perú, como cargo que actualmente ocupa. ¿Qué pasó el 21 de noviembre del 2021? Era el momento en el que Juan Silva debía ser interpelado en el Congreso. Ya podemos pasar Ahí está. Era el momento en el que Juan Silva iba a ser interpelado en el Congreso de la República. 3 días antes, el 18, había habido una votación en el Pleno, y ahí podemos ver también la ficha de votación, ahí está, si podemos acercar un poco más. Acá se votó si finalmente el ministro iba a ser interpelado. Y acá que vemos en la votación de José León Luna Gálvez, el papá, el actual congresista. ¿Y qué cómo votó? No votó porque estuvo ausente, ¿no? Oportunamente. Pasemos a... Ahora ya podemos quitar esa imagen para seguir explicando. ¿Y qué pasó 4 días después de esa llamada que hemos mostrado en la infografía? Esa llamada del 21 de noviembre. El 25 se presenta ante el Pleno el entonces ministro. ¿Y quién sale ahí a defenderlo? Ahora sí, presente en el Pleno, José Luna Gálvez. Y tenemos el video, de hecho, de cómo él sale a defenderlo, ¿no? Él sale a decir y darle la razón incluso de que el sector transportes está tomado por una mafia, que cobran coimas y se manda incluso contra la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, que justamente se encarga de hacer la reforma del transporte acá en Lima. Vamos a ver el video brevemente. El Congreso de la República es el primer poder del Estado porque aquí se concentran toda la votación y todas las posiciones del Perú. La interpelación, señor ministro, por intermedio de Presidencia, es una herramienta fundamental del Congreso que tiene por finalidad que venga el ministro a exponer todo por lo que se le está consultando. Eso ha hecho usted. Y la posición en Podemos Perú es que nosotros nos sentimos casi satisfechos con su exposición. Más aún que conocemos la realidad del transporte en Lima y en el Perú. Es caótico y sigue siendo caótico. Es un desastre. Y cuando hablan de reforma, tienen que sentarse con nosotros a hablar de verdad de reforma. Nosotros sí lo conocemos. Podemos Perú tiene un amplio equipo sobre transporte y sí conoce lo que está pasando en Lima y en el país. Esa reforma es un desastre. Lo único que genera es informalismo y esas multas a ese monto lo único que generan es corrupción. Y cada local, cada ciudadano, cada taxista no me va a dejar mentir que esos señores de la ATO y con todo su transporte lo que se están dedicando es a chantajear, presionar y coimear en cada punto. ¿Por qué? Porque las multas son impagables para un taxi. Las multas son impagables para un pequeño empresario del transporte y tiene que dejar embargado su vehículo. Esto es un desastre, ministro. Nosotros de acá de Podemos Perú le pedimos más acción, más fuerza, más cambios. Tiene que ponerse más fuerte, tiene que hacer más cambios, de verdad, tiene que trabajar. Podemos Perú va a votar contra todo, pero le pedimos de verdad más cambios. Ajá, muy evidente, ¿no? Recibe la llamada su hijo José Luna Morales días antes de esta disertación y él sale a darle su apoyo al entonces ministro Juan Silva, ¿no? E incluso se manda contra la ATU, ¿no? ¿Por qué es importante analizar además esa situación? Porque si Daniel Urresti llega a ser alcalde de Lima junto como teniente alcalde a José Luna Morales, el hijo, bueno, ya vemos qué postura van a tener, ¿no? Frente a la reforma del transporte. Creo que queda muy claro que con la ATU no los quieren ver ni en pintura, ¿no? Y no respaldarían tampoco la organización, el ordenamiento del tráfico acá en Lima. ¿Qué otra cosa podemos destacar de todo esto? Es el vínculo
siempre negado por Podemos con el gobierno de Pedro Castillo, ¿no? O sea, las llamadas son muy evidentes. Podemos mostrar a media pantalla, mientras hablo, el registro de llamadas. Es muy evidente el acercamiento, ¿no? Desde la campaña electoral. Esto no ha podido ser negado por José Luna Morales, actual candidato, que el día de hoy se pronunció, ¿no? Y reconoció que había tenido llamadas con Juan Silva, pero lo que dijo fue que era Juan Silva quien lo llamaba, que él lo tentaba, ¿no? Tentaba a Podemos para ser aliado del gobierno, pero que ellos siempre se negaron. A ver, vamos a ver la reacción, las declaraciones de José Luna Morales. El señor ministro, el exministro Juan Silva se comunicó conmigo antes de la campaña electoral, antes de acabar la segunda vuelta, para pedirnos apoyo para su partido. Nosotros nos negamos, como es un hecho, porque Podemos no apoyar a ningún candidato en la segunda vuelta. También se comunicó conmigo para poder tratar de armar una mesa directiva orientada, para que Perú Libre presida. Y como ese es un hecho, también nos negamos a eso y fuimos parte de una mesa directiva de centro que buscaba defender la democracia. Esas son las comunicaciones que tengo con el señor Juan Silva, que ha salido hoy día en el periódico de Perú 21, tratando de vincular a Podemos con el gobierno. El periódico lo ha puesto claramente, él me ha llamado a mí. Y ahí si leen el periódico, él me ha hecho las llamadas a mí pidiendo el apoyo. En las dos primeras veces los apoyos se les negó. Como es un hecho, acá no hay medias verdades, es un hecho que Podemos le negó el apoyo. Podemos no lo apoyó en la segunda vuelta, Podemos no lo apoyó en la mesa directiva. Entonces, tratando de tener información. Yo era el coordinador político del partido porque era congresista, era la cara visible del partido en ese momento. Y no solamente... Ajá, eso es lo que dice José Luna Morales, candidato a teniente alcalde por Podemos. Pero los hechos en realidad dicen todo lo contrario, no solamente, a ver, para poner dos ejemplos. Y es algo que nosotros en Perú 21 hemos reportado y que también lo consignamos en la nota, ¿no? Es la reunión que tuvo en octubre del año pasado el abogado de José Luna Gálvez, Mateo Castañeda, quien fue él en un momento fiscal y aspiró a ser fiscal supremo, ¿no? Esa reunión en octubre cuando Torres era ministro de Justicia, y él, bueno, nos reconoció justamente en una nota que sacamos este año que le decía, ¿no? Le dijo en todo caso al entonces ministro que él había ganado un concurso ya del 2013 y que era un concurso para ser fiscal supremo, hay que decir, y que estaba interponiendo una demanda ante la CIDH y que la iba a ganar, y que para evitar ese trámite al Estado, gastos, tiempo, mejor que le reconozcan el gobierno, el Estado, que le reconozca ese puesto ganado, ¿no? Para ser fiscal supremo. ¿Cómo tuvo acceso al ministro de Justicia el abogado de José Luna? Bueno, ahí vemos justamente, ¿no? Hay un vínculo muy claro entre Podemos y el gobierno, el ejecutivo. ¿Qué otro ejemplo más tenemos? Un agradecimiento que hubo de parte del congresista Wong, ¿no? También congresista de Podemos, hacia el ministro en ese momento ministro de Transporte Juan Silva, cuando ponen o designan como directivo de ENAPU a su asesor, ¿no? A su asesor Talavera. Entonces, ¿qué más? ¿No? Hay muchas evidencias de esta cercanía, pese a que lo niegan desde Podemos. En diciembre, además, ustedes deben recordar que hubo una reunión en Palacio de Gobierno entre facciones, entre bancadas, donde también participó José Luna Gálvez, congresista de la República, y esta facción estaba el Partido Morado, estaba también Vladimir Cerrón, ¿no? ¿Y cuál era la coincidencia entre ellos? Que se oponían a una eventual vacancia de Pedro Castillo, o sea, estaban dándole el espaldarazo al gobierno. En verdad, el registro de llamadas que hemos publicado, que lo hemos tenido en exclusiva, es solamente la cereza sobre el pastel, ¿no? Es algo que no se puede negar, en todo caso. Y que ahora Podemos quiera tomar la alcaldía de Lima vía elecciones, y nos deja, en todo caso, unas cosas muy claras, ¿no? Primero que van a tener, o sea, que tienen el contacto con el gobierno de Pedro Castillo, pero sobre todo esa línea ya muy definida de ir contra la reforma del transporte que está en curso, ¿no? Así que hay que tener muy claro eso, y sobre todo para ustedes limeños, tienen que ver bien por quién votan. Esa ha sido mi explicación por ahora. No se olviden siempre de leer la edición impresa de Perú 21, vernos por la página web y por supuesto por este canal de televisión. Conmigo hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.